Después de varios intentos fallidos y viendo lo complicado que resultaba llevar a cabo su plan de arrebatarle los hijos a Ti, Uka, su exmarido se siente acorralado. Nada sale como esperaba. Los obstáculos legales, el apoyo creciente hacia ella y su propia falta de credibilidad comenzaban a pesarle. Fue entonces cuando decidí dar un paso atrás y acudir a alguien en quien todavía confiaba su madre. Volví a la casa familiar con el orgullo herido y el corazón cargado de frustración. Al cruzar la puerta, saluda a su madre con frialdad sin mucho entusiasmo. No había tiempo para conversaciones triviales. Se sentaron y sin rodeos, le confesó su intención de recuperar a sus hijos pidiéndole ayuda para ejecutar su plan. La madre lo escucha en silencio sin interrumpir, pero al terminar su relato, ella nega con la cabeza y habla con serenidad. Hijo, eso no es bien. Fuiste tú quien la abandonó. ¿De verdad crees que ahora puedes volver y quitarle a sus hijos? Lo siento, pero no puedo apoyarte en esto. Él insiste y habla de su amor por ti, Uka, y de que los niños eran sus hijos, sus nietos. Pero su madre firme le recuerda que él fue quien se marchó, y que hacerle eso a una mujer que solo ha luchado por sus hijos no era justo. Al regresar a casa, él le saluda a su madre con unas pocas palabras corteses, casi autómticas, pero su mente estaba en otra parte. No ven a pasar el rato ni a ponerse al da. Ven a con un propósito claro convencerla de que le ayudara a llevar a cabo su plan de quitarle los hijos a ti, Uka. Se sentaron en la pequeña cocina donde tantas veces compartieron charlas de otro tiempo. Sin rodeos, él comienza a explicarle la situación, lo difícil que estaba haciendo acercarse a los niños, lo inútil que habían sido sus intentos anteriores y lo decidido que estaba a recuperarlos cueste lo que cueste. Le confesó su idea de actuar por su cuenta, pero antes quería saber si podía contar con su madre para apoyarlo. La madre lo escucha en silencio. No lo interrumpí ni una sola vez, pero su mirada no dejaba de reflejar una mezcla de preocupación y decepción. Cuando su hijo termina de hablar, ella deja escapar un suspiro y finalmente rompe el silencio. Hijo, no lo veo claro. Te fuiste quien la dejó. Te marchaste. Y ahora quieres volver y arrebatarle a los niños. No creo que ti, Uka, vaya a aceptarlo y sinceramente no creo que sea lo correcto. Creo que deberás rehacer tu vida, buscar a otra persona. Deja el pasado donde es. Él fruncía el ceño. No esperaba ese tipo de respuesta, y mucho menos de su madre. Intenta apelar a sus sentimientos, a su papel de abuela. Pero mam, yo todavía la quiero. Y Adams, esos niños son tus nietos. Ella lo mira con calma pero con firmeza. Su voz, aunque suave, no deja lugar a dudas. Ese lo ese. Pero también ese que fuiste te quien fal. La dejaste. Te fuiste con otra mujer. Y ahora vuelves como si nada hubiera pasado, pretendiendo quitarle lo que ha estado cuidando sola durante todo este tiempo. Eso no es bien. No lo apruebo. No puedo ayudarte a hacer algo. Él baja la mirada por un instante como si le costara asimilarlo, pero dentro de él herba la frustración. Y es que lo que su madre no sabía o quiz, será que ya lo había intentado todo. Y esta era su última carta. Lo que él tampoco sabía era que su madre entienda perfectamente a ti, Uka. De lo que él imaginaba. Muchos años atrás, ella también fue una mujer abandonada por su esposo. También vio Semo, aquel hombre que una vez fue el amor de su vida, regres tiempo después, para exigir ver a sus hijos como si nada hubiera pasado. Y aunque al principio ella misma piensa en hacer lo posible para tener cerca a sus nietos, ahora enfrentada a la realidad, no podrá permitir que su hijo repitiera la historia al revés. Había aprendido con el paso del tiempo que ser madre no es solo dar la vida, es quedarse cuando todo duele, es proteger, cuidar y nunca abandonar. Por eso en ese momento se puso del lado de ti, Uka. Porque ella sabía lo que era luchar sola, pero su hijo no supo verlo.
herido por la negativa de su madre, golpe con fuerza la mesa, pues Loar solo gritó mientras se levantaba bruscamente de la silla. Ella lo llamó con una mezcla de miedo y tristeza. «Hijo, no hagas una locura», pero ya era tarde. Él lo salí de casa sin mirar atrás, decidido a actuar por su cuenta. La madre queda en la cocina en silencio. El sonido del portazo resonaba en el aire. Se lleva las manos al pecho y cerró los ojos. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, pero eso no quitaba el dolor de ver a su propio hijo tan ciego, tan perdido. Pens en ti, Uka. En CMO habrá reaccionado si hubiera sido ella la que tuviera que enfrentarse sola a aquella situación. Sentí miedo por lo que pudiera pasar, pero también sentí orgullo por no haber sido cómplice de una injusticia. A veces, ser madre significa decir no incluso cuando duele. Después de pasar varios días planificando y replanteando su estrategia, el exmarido de T.U.K. decidí que ya era hora de actuar. No podía seguir esperando. Había llegado al límite de su paciencia y sentía que cada minuto que pasaba, T.U.K. se alejaba de su control de su antigua vida y de los hijos que crea suyos por derecho. Con la cabeza llena de pensamientos confusos y una determinación peligrosa en el corazón, fue primero a la vieja casa donde antes vivía con T.U.K. Pens que quis en un acto de nostalgia o por necesidad, ella habrá vuelto all. Recorrí cada rincón del barrio, incluso llamé discretamente a algunas puertas, pero no había rastro de ella. Molesto pero no derrotado, se dirigí entonces hacia la nueva casa donde sabía que T.U.K. había vivido un tiempo después de la separación. Lo mismo vago. Ni luces, ni ruido, ni señales de vida. Solo una puerta cerrada y el silencio de una casa que ya no le pertenece si es que alguna vez lo hizo. Fue entonces cuando se convencí de que la única opción que le quedaba era ir a buscarla a casa de Hong. Algo dentro del LDK que all estaba. Quiz era intuición o quiz solo celos. Pero lo cierto es que ese pensamiento lo encendí por dentro. Cuando llega a la casa de Hong, lo primero que noté fue la calma. No había coches en la entrada y las luces estaban apagadas, pero no se fue. Se sentó justo en el escaldín frente a la puerta esperando. Su plan era claro: esperar hasta que ella regresara y en el momento adecuado tomar al menos a uno de los niños. Para él era una forma de recuperar algo de lo que sentía que había perdido. Pero lo que no planeé fue el cansancio. Las noches sin dormir, el estrés, la tensión emocional, todo le pasa factura. Poco a poco, mientras el cielo se oscurece y el aire se vuelva en mes fresco, su cuerpo se rindí. Apoyó la cabeza contra la pared y sin darse cuenta se quedó dormido. Fue un sueño ligero pero suficiente para que todo cambiara. No mucho después, el sonido de un coche rompiendo la quietud de la noche lo despertó de forma inesperada. Las luces del vehículo iluminaron brevemente su rostro adormecido. Era T.U.K. y no vena sola. Estaba con ella. Cuando bajaron del coche y se acercaron a la puerta, se detuvieron al verlo. Al principio pensaron que podía ser alguien desconocido, un vecino Quits. Pero al acercarse, Hong lo reconocí de inmediato. El gesto en su cara cambió de sorpresa a tensión. Sin dudarlo, se adelantó para proteger a T.U.K. Dijo Hong tocándole el hombro con firmeza. ¿Te haces? Aquel exmarido se despertó sobresaltado. Abrí los ojos confuso, aturdido por el sueño y el miedo de haber sido descubierto en pleno intento. No dijo una sola palabra. Se levantó de golpe, dio media vuelta y salí corriendo calle abajo, tropezando con su propio orgullo. Hong y T.U.K. se quedaron un instante mirando en la dirección por la que había huido, procesando la escena. Después Hong le pregunta en voz baja: ¿estás bien? Ella asintió con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente. Entraron a la casa y cerraron la puerta con llave detrás de ellos. Una vez dentro, ambos se sentaron en el salón en silencio.
El ambiente era tenso. La mir con preocupación. No entiendo qué pretenda hacer, solo venir a verte, ti Uka. Respiro hondo y hablo con una serenidad que esconda a os de dolor. Seguro que vino a buscar problemas. Kiss hasta intentaba llevarse a uno de los niños. Pero gracias a que estabas conmigo esta noche, no quiero ni pensar en lo que habrá pasado si hubiera venido sola. Le cogí la mano con delicadeza. Nunca me haces estar sola. Pase lo que pase, estoy contigo. Ella sonrí débilmente agradecida pero también triste. Porque aunque había conseguido rehacer su vida poco a poco, el pasado aún la persegua en forma de sombras que aparecan en la puerta cuando menos se lo esperaba. Mientras tanto, en alguna esquina de la ciudad, el exmarido caminaba sin rumbo fijo, derrotado. Su plan había fracasado antes incluso de empezar. No solo había sido descubierto, sino que había huido como un ladrón sin dignidad. Su corazón lleno de orgullo y confusión no podía aceptar lo que acababa de pasar. Pero en el fondo sabía que esa noche algo había cambiado. Que tal vez ya era hora de dejar ir el pasado aunque no estuviera preparado para hacerlo. Hôm qua khi những tia nắng cuối cùng trong ngày vừa tắt, cùng từ nhà xuống đến bệnh viện, anh đến bên Tiểu Ca, người con gái nhỏ bé mà anh thương, đang nằm yên lặng trên giường bệnh sau những ngày mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần. Hôm nay, bác sĩ thông báo một tin khiến cả anh và cô đều nhẹ đi những gánh nặng. Tiểu Ca có thể xuất viện. Cô đã vượt qua những ngày nằm viện với thân thể yếu ớt, tâm trí rối bời bởi lo lắng cho đứa con nhỏ vẫn đang điều trị cách đó 40 cây số. Dù sức khỏe chưa thực sự phục hồi hoàn toàn, Tiểu Ca đã cố gắng ngồi dậy, thu dọn những món đồ nhỏ cùng ở bên cạnh, không để cô đụng tay vào việc gì, nhẹ nhàng xếp từng chiếc khăn, từng lọ thuốc, như thể muốn bảo vệ cô khỏi mệt nhọc dù chỉ là một phần nhỏ. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện khi trời đã ngả tối. Trên suốt quãng đường dài không ai nói gì nhiều. Tiểu Ca thỉnh thoảng ngả đầu sang vai Hùng, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía xa, dường như trong lòng đầy lo lắng và không biết rằng liệu con của mình đã ổn không, liệu con bé có khóc, có cần được vỗ về. Họ đến bệnh viện nơi em bé đang được chăm sóc thì trời đã cũng khuya lên. Hùng đã quyết định thuê một khách sạn nhỏ để cô nghỉ ngơi và hôm sau sẽ vào thăm em bé.